Bueno, como antes había mencionado, soy estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar y soy de la carrera de Educación Básica de segundo ciclo. Y bien, hoy vamos a hablar sobre la entrevista. Voy a hablar todo relacionado a la entrevista, como los tipos, las fases, sus ventajas y desventajas. También estaré hablando del diseño de la entrevista, del cuestionario, cómo realizar el diseño del cuestionario, entre otras cosas más. Y bien, voy a empezar con una pequeña definición de la entrevista en investigación cualitativa. Para Densing y Lincoln, 2005, la entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Esta definición es demasiado genérica y poco cooperativa. Incluye cualquier encuentro entre dos personas, un investigador y su entrevistado, en el que el investigador hace preguntas y puede ser desde las encuestas de opinión o cuestionarios, es decir, instrumentos altamente estructurados. Es donde ahí es posible incluso el investigador sea preguntado e interpelado por el informante. Bueno, también tenemos cómo enfrentarnos a una entrevista. Tenemos unas condiciones previas, 3 condiciones previas. La primera, seleccionar previamente al informante adecuado. La segunda es aceptación del informante para participar. Y la tercera es contar con un conjunto de preguntas a realizar, un guión más o menos estructurado o automático que ayudará a dirigir la entrevista a un buen fin. Y bueno, también tenemos la entrevista en investigación cualitativa. Aquí un investigador que hace un abordaje desde la perspectiva cualitativa utilizará la entrevista entre sus distintas formas de presentarse, pero sus preferencias irán orientadas hacia la entrevista en la que el entrevistado habla de forma abierta. Veamos pues los tipos de entrevista y sus usos en investigación cualitativa. Veamos un ejemplo subjetivo que no debe desanimar al estudio a profundidad. Puede ser cuántos años tiene, el sexo, de dónde eres, dónde has nacido, estudias, tienes pareja, vives con ella, eres casado, cuánto tiempo tienes viviendo aquí, cuántos hijos tienes, entre otros. Esos son unos aspectos que no deben desanimar al estudio de su profundidad. También tenemos que es la entrevista. Pues la entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos: en investigación, medicina y selección personal. Sus características son la técnica, relación interpersonal, etapa de evaluación y la información. Los actores son el entrevistado y el entrevistador, como lo había mencionado anteriormente. La técnica que se utiliza es la entrevista, el instrumento es el cuestionario, la herramienta del registrado es el audio, la libreta, la grabación y los videos. Bueno, también tenemos sus ventajas y desventajas de la entrevista. Las ventajas son que hay acceso a mucha información y también amplía la aplicación, la información. También que puedan cubrir temas relacionados a diferentes temas. Sus desventajas son que podría haber respuestas falsas, demasiado tiempo, exceso de preguntas, limitaciones en el lenguaje. Tipos de entrevista. Puede ser por número de participantes, que son individual, grupos y de panel. También por el procedimiento. Allí se encuentran, pueden ser estructurada, no estructurada o mixta. Por su modo o canal. Ahí encontramos que son cara a cara, telefónica, online o correo electrónico, entre otros. Por competencias, vocación de atención o motivación. Fases de la entrevista.
La primera fase es la preparación, la segunda fase es la apertura, la tercera fase es el desarrollo, la cuarta fase es el cierre. También tenemos el diseño de la entrevista. Entre ellos, primero empieza por objetivos, identificar, formular y preparar. El cuestionario debe ser un conjunto de preguntas que se confeccionan para obtener información. El diseño del cuestionario debe ser organizado y secuenciado de las preguntas. Contenido en naturaleza de las preguntas. Formulación de las preguntas. Pueden ser preguntas cerradas o también preguntas abiertas. En las cerradas pueden ser como preguntas de sí o no o preguntas de selecciones múltiples. En las preguntas abiertas pueden ser preguntas de profundización o preguntas de claridad. Como por ejemplo pueden ser, ¿puede explicar qué quiere decir con eso? Eso es una pregunta de clarificación, o sea, que aclare del tema que se estaba tratando. Y tenemos acá pasos para elaborar un cuestionario. Derivar las preguntas, definir la cantidad, deben ser preguntas generales, evitar riesgos, organizar. El desarrollo de la entrevista. Concertar citas y contactos, solicitar, verificar y enviar. Aspectos claves de realizar una entrevista. Es ahí donde se centra un buen clima, presentarse, objetivos de la entrevista, escuchar atentamente la entrevista, una comunicación verbal, la apariencia, el procedimiento y por último la finalidad de entrevista. El registro de la información. Registrar es la acción que se refiere a almacenar algo o a dejar constancia de ello, algún tipo de documento. Análisis e interpretación de datos. Categoría, criterios para ocupar las características, el código, conceptos claves. Y aquí les voy a presentar un ejemplo en la pantalla, el extracto de entrevista de orientación vocacional, donde primero ponen sus datos personales, el nombre, fecha, el año de nacimiento, teléfono, año que cursa, fecha del día de la entrevista y también poner sus estudios, cuál fue su escuela primaria, secundaria. Es ahí donde podemos observar en las preguntas, podemos observar que existen preguntas abiertas y cerradas. Y muchas gracias, espero que me hayan entendido. Y bueno, en conclusión, la entrevista es una forma de interacción social, donde el investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas. Como instrumento de la investigación social, la entrevista tiene una gran importancia, ya que esta permite obtener determinadas conclusiones sobre lo que se está investigando. En síntesis, el investigador debe estar en la capacidad de poder manejar esta técnica, ya que esto le es de gran ayuda al momento de realizar su investigación. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.